Bueno, muchas gracias por sumarse. Estamos acá en un conversatorio para charlar sobre lo que ha sucedido en la última conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Recordamos que el Acuerdo de Escazú es único en su tipo en el mundo, si bien hay uno muy similar en Europa, que es el Convenio de Aarhus. Este es el primero jurídicamente vinculante y que trata específicamente la cuestión de los defensores ambientales. Bueno, ahora sí les voy a presentar brevemente y para ser también más expeditos, está con nosotras Nohat Escares, que es activista ambiental en Chile, ella es egresada de la Universidad de Concepción y se ha enfocado en la materia ambiental en diálogo con los derechos humanos. Y actualmente es directora de la ONG Defensa Ambiental y también integra su equipo jurídico que busca generar incidencia para implementar el Acuerdo de Escazú en Chile. La NOJAD. Lo presento también a Javier. Javier Ruiz es abogado, ecologista, trabaja en temas relacionados con los derechos de la naturaleza, la legislación ambiental, el cambio climático y la defensa de los derechos ambientales, sobre todo enfocado en las personas que defienden la naturaleza. También ha redactado Amicus Curiae, que son los amigos del tribunal, que ayuda a apoyar decisiones en los juzgados y proporciona asesoramiento especializado en litigios a organizaciones y grupos latinoamericanos que defienden la naturaleza. Y también es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, la Unión para la Conservación de la Naturaleza, y ha participado en las negociaciones de las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú. Y por último, está con nosotros también Gustavo Redín, él es presidente de SEDENMA y es cofundador de la Fundación Epicentre. Abogado, magíster por la Universidad Autónoma de Madrid en Derechos Humanos y Gobernanza, también especialista en Derecho Ambiental, Constitucional y Derechos Colectivos. Tiene una amplia experiencia en el trabajo comunitario. Bueno, estamos acá para charlar sobre lo que ha sucedido en la última conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, a traer las novedades sobre qué fue lo que se charló ahí. Recordemos que esta fue la tercera conferencia. La conferencia de las partes es donde se reúnen los estados, pero el Acuerdo de Escazú tiene la particularidad de que tiene una amplia participación del público, es decir, de la ciudadanía, y también de los pueblos originarios, que son quienes mayormente defienden y por ende también padecen los hostigamientos de los proyectos extractivos. Y que ¿quién quiere comenzar contando qué fue lo que se vivió ahí en Chile? Javier, quizás vos. Dale. Bueno, creo que podemos hacer una recapitulación de lo que pasó en la COP, que es lo que se estaba sometiendo a aprobación, ¿no? Durante la plenaria. Bueno, podemos decir que algunos resultados de la COP fueron los siguientes. Son varios, voy a tratar de resumirlos. Uno, se aprobó el Plan de Acción Regional sobre Defensores y Defensoras Ambientales, ¿no? Este es un plan que fue sometido previamente a una serie de consultas regionales y que parte desde la creación de su índice y su contenido a través de previamente de dos foros regionales que se llevaron a cabo de manera anual sobre personas defensoras. El primero en Ecuador y el del año pasado en Panamá. Entonces aprueba como tal el contenido de este plan de acción. Otro como de los resultados importantes de esta COP es que Dominica depositó su ratificación y se ha convertido en el 16º estado parte de la conferencia. También se aprobó algo bien importante, que esto se tiene que aterrizar a nivel nacional en cada uno de los estados partes, es la decisión sobre la implementación nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los países que no han proveído a la mesa directiva y a la conferencia su ruta de implementación tienen hasta el año 2026 para presentar este instrumento. También, bien importante, que yo creo que ahí Nohat va a hacer algún comentario más adelante, es que se aprobó la decisión sobre la transversalización de la perspectiva de género, que eso también es muy, muy importante, que fue un pendiente que quedó
de la conferencia pasada porque se planteó que se tuviera un instrumento al interno de la conferencia de las partes para hablar de la perspectiva de género. Y bueno, también hay otras decisiones operativas que son bien importantes dentro de la COP, que tienen que ver con el nuevo mandato de la mesa directiva, se reelige, y también las sesiones, la tercera y la cuarta sesión del comité de cumplimiento y el lanzamiento de la plataforma donde va a trabajar este comité de apoyo al cumplimiento del acuerdo de Escazú. ¿Qué más podemos hablar así que sea importante? Bueno, se distribuyó el informe del pasado foro anual de personas defensoras que se llevó a cabo en Panamá. Eso es importante también porque se le da transparencia y se apega, ¿no?, a estos estándares de participación que tiene el público dentro de la conferencia. Y bien importante, hay otros mecanismos de participación que estuvieron habilitados, como los eventos paralelos oficiales de la COP, en la cual las personas de sociedad civil pudieron realizar eventos y llevar a cabo ciertas disertaciones y discusiones sobre diferentes temáticas, desde la implementación, desde el tema de personas defensoras, el rol de pueblos y comunidades indígenas, aspectos que tienen que ver con la justicia, con el acceso a la información. Pero bueno, hubo más de 30 eventos que se llevaron dentro del marco de la COP, y esto es como de lo que se puede resaltar más, sin entrar en particularidades. Es como un resultados generales de la COP. Bien, gracias, Javi. Les recuerdo que esto es un conversatorio, así que obviamente pueden utilizar el chat o también levantar la mano y tomar la palabra, ¿no? Claramente. Así podemos hacer que la dinámica sea más amigable. Gustavo, ¿vos querés comentarnos cómo viviste ahí en Chile? ¿O Nohat, quizás? Sí, que creo que Gustavo estaba con problemas. Ah, pero se tuvo que retirar, parece, estaba con problemas de tiempo, pero ahí cuando vuelva puede tomar la palabra. Sí, bueno, en la COP3 tuvimos la oportunidad de, bueno, aparte de participar en un evento paralelo que organizamos, pudimos participar en la discusión y escuchar atentamente todo lo que fue la discusión de la aprobación del plan de acción y de la transversalización de perspectiva de género. Y me gustaría más bien relevar algunas cosas que se discutieron y que creo que son importantes que todos estemos al tanto, como lo es, por ejemplo, uno de los planteamientos de que, claro, a la votación en la COP se llevó un plan de acción ya configurado, y en la discusión de los estados partes se permitió que se plantearan ciertas observaciones o modificaciones al plan de acción, ¿ya? Dentro de estas modificaciones, Bolivia planteó muchas veces de que se incorporara perspectiva de interculturalidad, que se incorporara expresamente la consideración no solo de comunidades locales, sino de pueblos indígenas. Y no hubo consenso en la incorporación expresa en el Plan de Acción de Defensores Ambientales de Pueblos Indígenas, por lo cual no se incorporó esta modificación. No obstante, sí había consenso y no se puso en duda la aprobación del plan de acción, lo que es súper bueno de alguna forma para poder establecer el deber de los estados de poder implementar medidas que tiendan a la protección de las personas defensoras. Ya, también destaco mucho el rol que tuvo cada estado al momento de dar cuenta de los avances que se han tenido en sus respectivos países. Me gustaría comentar muy a nivel general después de Gustavo, así para no aprovecharme del tiempo, eh, qué cosas como comentaron en mi país, que yo represento entre comillas a Chile, pero me interesa como comentarlo después para que no nos vayamos a lo específico, sino que podamos conversar de las cosas más generales primero. ¿Ya? Otra cosa que creo que era importante comentar es de que cuando se aprobó el proyecto de decisión de la transversalización de la perspectiva de género, les voy a dejar el documento original en el chat, aunque les dejé en el chat el compilado de todos los documentos, ya que eso es información pública que está en la página de la CEPAL, ¿ya?
Ahora les voy a mandar espero que se pueda acceder, el proyecto que se sometió a decisión de transversalización de perspectiva de género. Y dentro de las modificaciones que se hicieron a ese instrumento, estaba la incorporación, por ejemplo, de que la CEPAL, la Secretaría, pudiera elaborar en colaboración con ONU Mujeres un instructivo o un instrumento que permitiese orientar a los estados partes para implementar la perspectiva de género, la transversalización. Ya, eso va a ser súper importante porque va a tener que ser presentado en la próxima conferencia de las partes, que va a ser en 2 años más. ¿Ya? Y eso va a permitir establecer una hoja de ruta para que nosotros podamos tomarlos a nivel nacional y poder exigir a nuestros respectivos países la implementación. ¿Ya? Dentro de todo eso se exigía también expresamente la superación de todas las brechas existentes y todas esas cosas, la igualdad de género, pero en el documento más detalles lo pueden encontrar ahí. Específicamente en el primer link que le mandé, que les compartí, está la aprobación de la decisión en la página 16 y siguiente, ya para que puedan verlo. Eso es muy a nivel general. Gracias, Hans. Después puedo comentar cosas más de la situación de Chile, pero la idea es que Dale, podamos conversar. gracias, Noha. Gustavo, ¿vos qué quisieras compartirnos de la experiencia ahí en Chile? Muchas gracias. Yo lo que quería añadir de lo que ya se mencionó hasta ahora, me parece que es importante un poquito conversar sobre el tema de la definición de defensores de derechos humanos, defensores ambientales como concepto que se dio en la COP. Me parece que eso quedó un poco más amplio de lo que se había hablado, no quedó exclusivamente como defensores ambientales, sino inclusive se basó en la misma definición que tienen Naciones Unidas a propósito del tema de defensores. Entonces creo que en ese sentido sí hubo una ampliación en el término. Y esto a raíz del debate de los pueblos indígenas. Entiendo la necesidad y la importancia de ser mencionados y a pesar de no haber sido cambiado en el texto, me parece que de alguna forma los términos de defensores quedan en este punto un poco más amplio en este sentido. Después de esto, creo que sí hay, al menos un poquito ya entrando en algo de crítica, me parece que todavía no hay tanta claridad de cómo va a ser la implementación, quién se va a encargar de la implementación y no se habló sobre qué estado va a trabajar en ese sentido, que creo que eso es algo que terminó faltando. Tampoco, también me parece que es importante el presionar porque se mantengan las reuniones anuales o bianuales de defensores en ese sentido y creo que también me parece que por ahí siempre es mejorable lo planteado. Gracias. Bien, gracias, Gustavo. Bueno, también es algo que sucedió en la COP que fue en Argentina, la COP2 del año pasado, donde los pueblos indígenas tomaron la palabra al final, antes de que termine toda la conferencia, hicieron un resalto muy importante y lo decían en estas palabras, como que quienes están tomando decisiones de parte de representando a los estados, ni siquiera conocen muchas veces los territorios a donde están habitando los defensores ambientales. Entonces, muchas de las mecanismos que se utilizan para la participación terminan siendo discriminatorios porque hay gente que no puede acceder a internet o que están muy remotos o que su idioma es otro. Así que es muy importante para el avance de este acuerdo contar con la participación de las comunidades porque son quienes nos dan el verdadero reflejo de lo que está sucediendo ahí en los territorios que por ahí no lo percibimos tan de cerca o no estamos tan en contacto y que son quienes más padecen esto. También aclarar que este acuerdo lo que hace quizás no es reconocer nuevos derechos, sino todo lo que hay ya reconocido en cuanto a derechos humanos, lo ambientaliza, ¿no? Todo lo que ya se ha avanzado en el mecanismo de Naciones Unidas reconociendo derechos humanos, ahora lo iguala en lo que respecta a los derechos ambientales, reconociendo que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental. Y para ello genera estos tres derechos de acceso, de poder acceder a la información, de poder participar en las decisiones y también de acceder a la justicia en caso de que estos anteriores dos derechos de acceso no se estén cumpliendo, ¿no? Poder acceder a la justicia. Y trae esto nuevo,
o novedoso, que es un reflejo de lo que sucede en nuestra región, que es la protección de los defensores ambientales, reconociendo de que somos una de las regiones, sobre todo Centroamérica, más peligrosas para quienes defienden la naturaleza. Así que, si quieren, y como el acuerdo principalmente lo que intenta es que todo lo que se debate ahí sea después implementado a nivel nacional. La verdadera obligación que tienen los estados es de implementar normativas internas que logren receptar los derechos que plasma el acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, en Latinoamérica y el Caribe hay diferencias en cuanto al avance de estos derechos. Así que si quieren podemos abrir ese espacio de contar cómo se está viviendo la implementación del acuerdo en cada uno de sus lugares. ¿Quieres comenzar vos, Noah, de cómo se vive en Chile? Sí, por supuesto. Solo quería, Cintia está preguntando cómo activar el sonido, no sé si se podrá facilitar eso primero, que no sé cómo indicarle. Bien, no la estoy encontrando. Cintia, Quizás te falta poner Join on Meeting, ¿no? ¿Y así es? Sí, o sea, es Cuando que terminas creo de que ingresar. no puede escucharnos. no puede escucharnos, no, pero sería algo de su propia computadora, me parece. ¿No? Mm. Porque no tengo ninguna función para Ahí activarlo. parece que está conectando el audio, pero no he podido. Ahí creo que está, Cintia. Bueno, dale, Noah. Contanos Ya. cómo lo viven ahí en Chile. Sí. Sí, o sea, me gustaría como comentar previamente como lo que había comentado respecto de la transversalización de perspectiva de género, había encontrado acá el documento y una de las disposiciones que quedó del reconocimiento número 2 es que alienta a las partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, incluidas las mujeres indígenas, y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la aplicación del acuerdo, en particular en los planes y las hojas de ruta de la implementación nacional que se elaboren. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, igual al menos existe este instrumento que indica de que debe ser incluido esta intersección de las mujeres indígenas, lo que es un aporte para la implementación nacional. Ya. En el caso de Chile, bueno, Chile al momento de plantearse en la conferencia de las partes, justo ese día en la mañana, habían publicado en la página del Ministerio de Medio Ambiente el PIPE, que es el Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, que estuvieron trabajando todo el año pasado y a principios de este año. ¿Ya? Entonces, en la exposición de Maximiliano Proaño, que es el subsecretario del Medio Ambiente, dio relevancia a que, claro, de que existe este nuevo instrumento. Desgraciadamente no tuvimos oportunidad de poder revisarlo antes porque, como comenté, se publicó ese mismo día. Pero relevó de que, claro, hubieron procesos de consulta pública, de cabildos autoconvocados, de una participación temprana para determinar ciertos lineamientos y al final todo eso concluyó con 56 líneas de acciones generales en cada uno de los pilares, o sea, acceso a la información, acceso a la participación, acceso a la justicia, derecho de defensores ambientales y el fortalecimiento de capacidades. ¿Ya? Y de que en este instrumento quedaron configuradas 236 medidas específicas. ¿Ya? Ahora, el problema o la importancia o el gran desafío que tiene Chile es poder incorporar todas estas cosas que son el plan de acción de defensores ambientales y la transversalización de perspectiva de género en este instrumento que fue aprobado por un rango de años hasta 2030. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. También al momento de la presentación en la COP3, Chile hace poco había creado un protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos, el que aún no es totalmente público porque no ha sido publicado en las páginas oficiales del Ministerio de Justicia, pero nosotros sí pudimos acceder a eso porque lo hemos solicitado por hartas partes porque estamos trabajando
en la regionalización, entre comillas, de la creación de instrumentos. Porque como todos sabemos, la implementación de Escazú como que aborda todos los estamentos existentes y es deber de todo el Estado de implementarlo. Entonces deseamos de que se pueda crear un protocolo que pueda hacerse cargo de los derechos de las personas defensoras a nivel regional, en este caso, ¿ya? Entonces Chile presentó la existencia de este protocolo, pero lamentablemente este nuevo protocolo no crea una institucionalidad nueva, no configura nada totalmente nuevo, sino que más bien le dice a los organismos del Estado, diversos organismos, que se coordinen entre ellos para la ejecución de ciertas actividades de protección, ¿ya? Pero al final no compila, a diferencia de otros países, un sistema de alerta temprana, ¿ya? Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas existentes acá, de que no existe algo, un requerimiento o un deber del Estado expreso de que el Estado tiene que hacer un mapeo de riesgos y amenazas a defensores ambientales. ¿Ya? Y es esa una realidad que tenemos que demandar como defensores y defensoras, ¿ya? Otra cosa que me gustaría como dar cuenta igual es de que se aprobó de que se continuaran celebrando en la COP3 foros de defensores en América Latina. Se va a celebrar uno el 2025 y en adelante cada 2 años, ¿ya? Entonces eso igual es bueno saberlo. Yo creo que lo ideal, el requerimiento de la solicitud fue de los representantes del público igual, de que se hicieran todos los años, pero al final se indicaron que fueran cada 2 años, ¿ya? Eso en cuanto a Chile. Gracias, Enzo. Gracias a vos. Cintia, tenés tu micrófono prendido. Em, ¿Quieren comentarnos algo más de Gustavo, Javier, de cómo lo ven en sus países? O quizás de si han participado de algún evento paralelo adentro de la COP3. Recordamos que la COP cuenta también con eventos que se generan en simultáneo y que son organizados por la sociedad civil, en su mayoría ONGs. Gracias, Enzo, si me permites. A mí me gustaría como comentar un poco sobre la situación en Ecuador. Creo que desde el punto de vista de Ecuador si bien Ecuador fue uno de los países que estuvieron empujando este plan de defensores, plan de acción en la COP, a nivel nacional esto no tiene no proviene de una realidad de la situación ecuatoriana, ya que en Ecuador no existen realmente mecanismos adecuados de defensa de defensores. Los defensores acá tienen que basarse en las líneas de lo que se menciona de testigos protegidos, de los mecanismos de testigos protegidos de la fiscalía o de los sistemas judiciales, más no hay un mecanismo específico para el tema de defensores. Entonces, sí nos genera aquí en Ecuador un poquito esta dualidad, ¿no es cierto?, de haber sido el país que empujó esto en Escazú cuando Ecuador no tienen estos mecanismos. Ahora, me parece interesante, ¿no es cierto?, que con los mecanismos planteados en Escazú sí es importante la implementación. Entiendo que el Ministerio de Ambiente, quien va a ser el ente rector para esto, va a empujar un poco a que esto se dé. Ahora creo que no hay una conversación adecuada entre el Ministerio de Ambiente y Defensoría del Pueblo en Ecuador, quien debería ser realmente quien implemente mecanismos adecuados de protección para defensores de derechos humanos en general, defensores de derechos de la naturaleza y en este caso defensores de derechos ambientales. Entonces, me parece que en Ecuador queda un poquito abierto y, y no claro cómo ni quién va a terminar implementando esto. Y una de las preocupaciones que nos dio precisamente en la COP fue ver que el ente rector de derechos humanos, que en este caso en Ecuador es la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Derechos Humanos, no participó en la COVID, participó exclusivamente el Ministerio de Ambiente, que si bien Escazú ambientaliza los derechos humanos, como mencionabas antes, el Ministerio de Ambiente no tiene competencias alrededor del tema de defensa de defensores ni mecanismos de protección. Entonces creemos que es importante, al menos en Ecuador, que empiece a haber esta interinstitucionalidad y conversación entre Defensoría del Pueblo y los entes del Ejecutivo para realmente viabilizar y poder generar protocolos de defensa y protección a defensores de manera adecuada. Gracias, Gustavo. También remarcamos que
el acuerdo de Escazú comenzó a trabajar a partir desde los defensores ambientales, fueron las primeras decisiones que se tomaron en avanzar en planes de acción, porque bueno, sabemos que cuidar a quienes defienden la naturaleza es como un primer paso para poder darle vigencia a los otros derechos de acceso. Javier, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, creo que hace falta en la conferencia y en los documentos un poco más de claridad con fechas, ¿no? Como, y ciertas precisiones. Porque, por ejemplo, dan ahorita hasta 2026 para que se presenten las rutas de implementación, pero ya vamos en la tercera COP, ¿no? Y solamente tenemos Ecuador ya presentó la suya, Chile ya presentó la suya, creo que otro de los países que se acaban de integrar, creo que ya presentó también un documento, pero los procesos de manera interna dentro de los países están muy lentos. No hay coordinación interinstitucional, que eso es algo que se debe pedir a los estados partes. Por ejemplo, en México, igual se acaba de publicar el protocolo para operadores jurídicos para aplicar precisamente el contenido del acuerdo de Escazú. Pero también se está creando un protocolo para juzgar con perspectiva de género en casos ambientales. Pero igual va muy lento el tema de la ruta de implementación. Se lleva trabajando desde la primera COP en México, pero no hay resultados, ya está ya se paró mucho, ¿no? Entonces, hay un principio rector dentro del acuerdo de Escazú y que es el principio de buena fe. Entonces hay que exhortar a los estados que cumplan con ese principio de buena fe y que, bueno, cumplan ahora con esta fecha, ¿no? Que tienen hasta 2026 para la siguiente COP y que esperemos que puedan presentar estas rutas de implementación y también hay que hacer un llamado, ¿no? Ya que hay mecanismos de participación de sociedad civil, que aprendan de otras conferencias, de otras convenciones, por ejemplo, de biodiversidad, que hay todo una estructura muy rica de la que se puede aprender para que vaya funcionando mejor Escazú, ¿no? Digo, también hay que se realiza, es una conferencia muy pequeña, que apenas tiene un órgano, dos órganos, que es la mesa directiva y el comité de apoyo al cumplimiento. Pero hay que hacer mayores esfuerzos para cumplir con el contenido del acuerdo. Por ejemplo, ahora de lo que se ha estado comentando aquí por los compañeros, ya que se había mencionado el tema de la definición de personas defensoras, también el acuerdo es un acuerdo carente de definiciones, realmente. Pero hay una guía de implementación del acuerdo que tiene mucho contenido que ayuda a entender para qué sirve el acuerdo. Entonces, esa ya se las dejé aquí en el chat. Entonces sería bueno que también las personas que no están tan familiarizadas con todos los documentos que acompañan al acuerdo, que la puedan revisar, así como el link que compartió Nohat de los documentos aprobados. Y creo que eso es lo que puedo comentar, ¿no? Hasta ahorita en el momento en el que vamos de la charla. Es muy importante lo que está diciendo Javier y que han compartido ahí la guía de implementación, ya que es como un manual para que expande el acuerdo y que define algunas cuestiones. Voy a comentar el capítulo argentino. Acá el gobierno del anterior, ahora cambiamos el año pasado, este año cambiamos de gobierno. En el gobierno anterior se generó una implementación o una guía para implementar a nivel nacional el acuerdo. Y, por ejemplo, se empezaba a debatir qué significa por participación temprana, porque el acuerdo dice específicamente que la participación del público tiene que darse de las etapas iniciales de la formulación de los proyectos, programas, también las leyes, reglamentos. Y la guía misma define qué significa participar de las etapas iniciales. Y quiere decir cuando todas las decisiones están abiertas y todavía no se ha tomado ninguna decisión. Porque, bueno, por lo menos aquí en Argentina, la participación ciudadana está puesta
muy al final, en la evaluación de los impactos ambientales, previos a otorgar los certificados de aptitud ambiental, y que ahí ya sabemos que los proyectos están cocinados y ya las mayores decisiones están tomadas. Entonces, para una verdadera participación del público que sea proactiva y que también pueda sumar consideraciones, esa participación tiene que ser desde los momentos iniciales, cuando todas las decisiones están por tomarse. Y así como respecto a la participación, también las especificaciones de lo que es el principio de máxima publicidad, donde ya no solicita que los particulares tengamos que estar pidiendo todo el tiempo la información, sino que lo que hace es poner al Estado en un modo proactivo. Tiene que estar constantemente brindando toda la información que está en su poder, sin necesidad de que se la estemos requiriendo, ¿no? Esto es cambiar totalmente la lógica de cómo se comportan los estados y ya ser proactivos en estar brindando la información sin necesidad de que la ciudadanía la esté pidiendo. Y algo que también es importante, sobre todo acá en Argentina, que estamos viendo muchas regresiones ambientales, es este principio de no regresión, que, que no solo va en relación a las leyes que se han logrado y las políticas públicas que van anexas a esas leyes, sino también las decisiones judiciales, que muchas veces logramos grandes sentencias y después el propio Estado está desconociendo esas mismas sentencias con nuevas leyes o políticas. Así que comentarles eso, invitarles a que puedan entrar a esa guía, que además como está en PDF es fácil buscar, se aprieta control F y se puede ir hacia palabras claves o a navegar los distintos capítulos. Bueno, ¿qué les parece si les preguntamos a quienes están participando si quieren preguntar algo, si tienen dudas, porque realmente es un acuerdo muy nuevo? Y también los mecanismos internacionales, hay que entender cómo funcionan, sobre todo de este acuerdo, que lo que más intenta es lograr ámbitos democráticos para que el desarrollo sostenible respete los derechos humanos y ambientales. Y para ello la participación el rol activo de la ciudadanía es clave. O sea, si nosotros no estamos como ciudadanos impulsando que se implemente este acuerdo, y los estados lo van a dilatar lo más posible, porque bueno, sabemos que sus lógicas quizás no son las mismas que lo que pretendiéramos. Y les invito que si quieren tomar la palabra, o si también quieren comentar algo más de lo que se ha vivido ahí en la COP. Bueno, si quieren rompo el hielo. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Qué lindo verlo a todos y todas. Aunque seamos poquitos, pero está bueno que nos podamos juntar para aprovechar y tener información de primera mano de lo que sucedió en la COP de Escazú de Chile. Bueno, ahí hay un gran trabajo de incidencia de la sociedad civil, quizás bastante diferente, por lo menos en la gesta de su nacimiento de Escazú, diferente de las otras COPs, ¿no? A veces como que tienen algunas diferencias en cuanto a la accesibilidad de los espacios y también la propia génesis de cómo se construyeron esos acuerdos y demás. Entonces, mi pregunta para Javi, Nojade, Gustavo, Enzo, también es ¿cómo evalúan, a pesar de que pasó poco tiempo, que esta es la tercer COP, cómo evalúan de aquí en adelante la repercusión que puedan llegar a tener estos aspectos fundamentales de la COP en relación con la efectividad en el goce y ejercicio de derechos ambientales y de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo lo evalúan esto de traducir el puente que a veces tiene que ver con la letra de un acuerdo regional de estas características con las situaciones concretas en las que algunos de nosotros estamos involucrados y que necesariamente exigen eh, que estos derechos reconocidos se ejerzan, se gozan eh, eh, por parte, bueno, de la sociedad civil y los actores principales afectados por los extractivismos. Eso.
Me gustaría partir respondiendo esa pregunta. Em, yo creo que una de mis mayores preocupaciones es la territorialidad de todos estos instrumentos y todos estos conocimientos que estamos compartiendo, porque pese a de que, por ejemplo, se plantee, o Chile en mi caso, plantee de que vamos súper avanzado en la implementación de Escazú porque ya está ratificado. La realidad de las cosas es que las personas no conocen qué es el acuerdo de Escazú, no saben cuáles son sus derechos, no, el Estado no se está haciendo cargo de la ruralidad y de las distintas barreras que existen en el ejercicio de los derechos de acceso. Entonces, es una situación igual compleja porque claro, nosotros que estuvimos, que pudimos participar de la COP, que tenemos estos conocimientos, igual tenemos un deber ser de bajar o de subir, mejor dicho, estos conocimientos a las comunidades locales para que puedan empoderarse por sí mismas y exigir al Estado el cumplimiento de sus compromisos, ¿ya? Yo creo que como defensores ambientales quizás no le hemos tomado el peso al acuerdo y nos estamos conformando con muy poco, la verdad. Pero también me preocupa, por ejemplo, de que me confrontó mucho en la COP la realidad de otros países, porque claro, yo iba a reclamar mis propias demandas como chilena, pero veía la realidad en Perú, en Ecuador, en Argentina, no sé, en Bolivia, y me sentía una defensora muy privilegiada, la verdad. Entonces, yo creo que igual un poco ese desafío de como ser consciente de los privilegios y aportar desde nuestras veredas para poder facilitar a las y los demás los conocimientos que se puedan tener y las herramientas existentes, ¿ya? Em, yo creo que uno de los grandes desafíos es poder tomar el acuerdo de Escazú, meterlos a los tribunales y que los criterios y las sentencias de los tribunales ahora tengan contenido, el contenido de los derechos del acuerdo de Escazú. Como llegar a eso, a que un tribunal resuelva un caso aplicando el estándar del acuerdo de Escazú, yo creo que sería lo primero, el primer gran desafío y ojalá las personas o la fiscalía, las personas que son defensores bueno, en Chile no existe un defensor del pueblo, a diferencia de otros países. Entonces no hay como un defensor de derechos humanos. Entonces, pero el rol que tiene es, en este caso, es la Defensoría Pública, pero que se encarga solo del área penal, ¿ya? Sí podría ser importante de que los defensores públicos, en nuestro caso, puedan recoger estas situaciones o estos instrumentos para poder implementarlos acorde y con este estándar, ¿ya? Y poder llevarlo al área penal, que es uno de los grandes problemas por la criminalización que existe de defensores y defensoras ambientales acá también. Claro, no se ve la realidad como otros países, pero también pasa harto. Entonces, eso es de mi perspectiva. Muchas gracias, Noah. Realmente eh, es a veces un privilegio vivir desde determinados lugares la realidad y también nuestra experiencia en Argentina es que puede cambiar todo muy rápido y por ahí no lo preveemos y es lo que nos está pasando. Íbamos hacia un montón de nuevos logros y avances en políticas públicas y de repente estamos, bueno, retrocediendo muchísimo y teniendo que salir a defender cosas que ya parecían que estaban súper consolidadas. Y en ese sentido, nuestra manera de organización, somos un Estado federal, entonces cada provincia es un Estado también que después integra a la nación y se da mucha disimilitud entre lo que sucede, por ejemplo, en el acceso a la información a nivel nacional. Hay todo un sistema para poder hacer solicitudes de información de manera virtual, remota, donde tenés todos los organismos del Estado ahí, y eso cambia muchísimo a nivel provincial, sobre todo reconociendo de que acá en Argentina las provincias son las que tienen el dominio originario de los recursos, entonces son las que más utilizan esos recursos y muchas veces necesitamos preguntarle a las provincias, y eso se dificulta mucho si estamos en otra parte del territorio o si ni siquiera estamos en las capitales, ¿no? Entonces creo que esas brechas
de poder implementar sistemas informáticos a la altura de la que estamos, sobre todo post pandemia, que vimos que era tan importante la virtualidad, creo que es necesario para garantizarlo. Javi, ¿querés comentarnos algo de cómo se está viviendo ahí en México? Bueno, híjole, creo que los panoramas son similares, ¿no? En nuestros países, compartimos ciertas problemáticas que contamos ahora con un instrumento de vanguardia que establece, eso hay que precisarlo, el acuerdo de Escazú que establece un estándar base o lo que se llama una normativa piso, a partir de la cual los países deberían de partir para proteger los derechos ambientales. Sí, pues vamos a poner esto de qué manera, que alcanzar ese estándar base no es el máximo al que deben de aspirar los países, es la piedra angular de la que deben de partir para proteger los derechos ambientales y los derechos de las personas defensoras del ambiente, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que no se les debe de olvidar en los estados que a pesar de que pueda haber un cambio político radical, de que pueda haber una postura de quien está en la administración, existen instrumentos que crean obligaciones para los estados. Simplemente nosotros acá igual tenemos megaproyectos que están afectando el, el ambiente y a las comunidades, ¿no? Entonces, también, bien cierto, como lo dijo Nohat, realmente nosotros nos hemos encontrado ahorita, o sea, es feo decirlo, pero sí hemos estado en una silla de privilegios por poder asistir a la COP, pero las personas que están en el territorio haciendo defensa de primera línea no pueden ir a la COP. No pueden ir a la COP o dejan de estar un día, 2 días en el territorio y les meten un proyecto. Se acaba, se acaba se acaba toda la naturaleza en el territorio. Entonces también es eso, ¿no? Tenemos que hablar de las distintas realidades que hay, y cómo es, cómo no es congruente, ¿no? Que tenemos ratificado el acuerdo, pero sigue habiendo violaciones de derechos humanos, ¿no? Y las personas que históricamente han sido afectadas y segregadas, y que ahora están catalogadas como grupos vulnerables, no ha cambiado la situación. Sí, siguen siendo las más afectadas, ¿no? Y también esto se pudo ver en la COP. Representantes indígenas que hicieron el esfuerzo para asistir a la COP y que pidieron que se les tomara en cuenta que se llevaran a cabo ciertas modificaciones a lo que se iba a aprobar, pues tampoco fue tomado en cuenta su voz, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? El nivel de incidencia que se está teniendo desde lo nacional hasta lo internacional, las problemáticas, este, pero creo que también ahí hay algo. Sigue habiendo un desconocimiento de cómo hacer efectivos los mecanismos de participación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí en la COP? Por ejemplo, creo que no hubo un buen asesoramiento hacia las compañeras y los compañeros indígenas. ¿Por qué? Porque algo que no se dice es que, ok, se hacen negociaciones dentro de la COP, se aprueban documentos, pero en las COPs pasadas se aprobaron modificaciones a ciertos criterios de estos documentos en el momento de la plenaria. ¿Eso qué quiere decir? Que las propuestas que presentaron los representantes de pueblos indígenas se pudieron haber integrado de la misma manera y se pudieron haber sometido a negociación, ¿no? Y eso no se llevó a cabo. Entonces, ahí pues hay que también hacer un balance en cuanto a esto, y cuando las personas de sociedad civil están presentes en los espacios y están pidiendo que se tomen en cuenta, es por algo, por una situación, porque en sus países hay problemáticas que no se están atendiendo y que posiblemente lo que estamos llevando a negociación a la COP no va a resolver esas problemáticas. Entonces, por eso se están presentando propuestas. Tenemos que ver más allá de la situación en la realidad en la que nosotros estamos
tenemos que ser más conscientes de que de que no todas las personas están viviendo los mismos problemas ambientales y pues también hay que articular, ¿no? Dentro de la COP, creo que esa es una como de las enseñanzas que queda para la siguiente conferencia, que bien, ok, La cara yo no de Chope. pertenezco al grupo de personas defensoras que están de primera línea y tampoco pertenezco a un grupo indígena, pero creo que puedo apoyar a las compañeras y a los compañeros, ¿no? Para que sus propuestas puedan ser tomadas en cuenta y puedan ser sometidas a consideración dentro de todo lo que se está negociando en la siguiente conferencia. Y bueno, y también viene el foro de personas defensoras. Del foro de personas defensoras prácticamente salió de su articulación lo que actualmente se ha aprobado como el plan de acción de personas defensoras, pero también bien importante resaltar algo, no es definitivo, eso es susceptible de que se modifique, ¿no? Entonces es un documento que se puede ir mejorando y que se debe de mejorar, porque si bien ya hablamos de que los países no están presentando la ruta de implementación, entonces, ojo, ahí tienen que aterrizar ahora lo que comentó Nohat con el tema de la perspectiva de género, pero también con lo que ya hay del plan de acción de personas defensoras. Entonces, también creo que un principio que existe de manera implícita en el acuerdo de Escazú es el de equiparación por desigualdad, poner en las mismas condiciones a aquellas personas que están con menos privilegios, ¿no? Entonces hay que ir impulsando, hay que exigirles a los estados y hay que llegar a la siguiente COP a pedir que se tomen en cuenta esas llamadas de atención, esas propuestas son importantes. O sea, si las hace una persona que está en el territorio y que está siendo afectada, creo que son las primeras propuestas que se deben de tomar en cuenta. Excelente, Javier, gracias. Realmente parece que compartimos eh, realidades similares en toda la región y creo que este acuerdo es una invitación también a que podamos conectarnos a través del acuerdo a nivel regional y generar, compartir los conocimientos que vamos adquiriendo. Este, en eso, claro que la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza podría ser muy bien motorizar ese encuentro a nivel de Escazú entre todos los activistas y quienes estamos promoviendo que se implemente a nivel nacional el acuerdo. Bueno, nuevamente invito a que puedan abrir sus micrófonos o hacer preguntas por el chat. No subestimen sus preguntas porque quizás la pregunta más sencilla es la que necesitamos a veces. Este, y, y si, bueno, si no tienen así preguntas, dudas o comentarios que les hayan surgido, vamos a comentar cuáles son los siguientes pasos del acuerdo de Escazú y qué es lo que se viene. Hola, yo lo que quiero preguntar es a las personas que participan desde hace mucho tiempo, o por lo menos desde que empezaron las COP, si ven variaciones en la posibilidad de la implementación de acuerdo a los cambios de gobierno que hay en los países. Digo, o sea, en un momento, un país con una determinada mirada y enfoque sobre las cuestiones climáticas y de derechos ambientales y derechos humanos, firman el acuerdo, pero puede después haber un cambio en la gobernanza y eso puede ser que sea una de las causales que atrasan, por ejemplo, lo que es la ruta de implementación o la forma en que ese mismo Estado parte, que hacia un momento era alguien absolutamente activo, después empieza a dejar de ser tan participativo y por ende no se bajan a los ciudadanos comunes la información necesaria. Realmente, miren, es así, es lo que estamos experimentando aquí justamente en Argentina. Pensar que el año pasado fuimos sede de la conferencia de Escazú, de la segunda,
Y este año, hasta último momento, no se sabía si íbamos a enviar un representante por parte de Argentina. Entonces, realmente hay diferencias muy abismales en cómo se encaran las cosas con un cambio de gobierno. Y creo que ahí está el rol de la ciudadanía, nuestro rol, como personas de a pie, de no solo empoderarnos en cuanto a conocer nuestros derechos, sino también todo el tiempo estar exigiendo al máximo, ¿no? No estar relegando ahí estándares de derechos, sino estar siempre pidiendo lo que debe ser, lo máximo. Que es por ahí lo que nos vienen acostumbrando a que, bueno, de repente se borran todos estos derechos y elegí cuál querés que quede, ¿viste? Y en realidad, si realmente queremos un desarrollo perdurable, que pueda nuestro planeta darnos abrigo por mucho tiempo más, tenemos que implementar democráticamente el desarrollo sostenible. Y eso es con la participación de todas las personas. Javi. Bueno, ok. Sí ha habido, creo que resultados ahorita en las tres COPs y ha habido ya dos ediciones de un foro de personas defensoras, es porque realmente sociedad civil ha estado empujando eso desde tiempo atrás. Realmente la creación del acuerdo, si nosotros podemos ver un poco la historia, ahí está en la página de CEPAL. Eh, Hay como una línea de tiempo sobre el cómo se formula la propuesta del acuerdo de Escazú. Viene de sociedad civil. Sociedad civil viene empujando desde años atrás con esto, que haya un instrumento regional. Y ahora, una vez que se ratifica y que entra en vigor para los primeros estados, los 14, cuando México y Argentina depositan la ratificación, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, mucho de lo que está sucediendo en estas tres ediciones de la COP es porque sociedad civil y viene empujando desde sus países. Entonces, si estamos ante esa problemática que yo creo que es como general, ¿no? Como ya lo hemos comentado, tenemos el acuerdo ratificado, pero la realidad es que sigue habiendo violaciones de derechos. Entonces, no dejar de empujar desde sociedad civil. Hay que seguir articulando porque si nosotros dejamos esto a expensas de lo que pueda hacer el Estado o una nación, posiblemente no existan los mismos resultados. Entonces aquí sí hay que reconocer que las personas de sociedad civil han tenido mucho que ver en los resultados que han salido de la COP, ¿no? Entonces creo que eso, si nos encontramos ante una situación de un cambio de gobierno que no es amigo del ambiente, bueno, pues tenemos que exigirle que cumpla con esas obligaciones que ya tiene, ¿no? Que no se les olvide, que hay que seguir cumpliendo. Creo que eso es importante. Gracias, Javier. ¿Vos, Noah, querés compartir algo respecto a esto último que veníamos charlando? Y, No, creo que dieron una respuesta súper completa. mm, Le sí, iba a decimos, responder un poco disculpa, la pregunta de Emilio sobre el tema de los agroquímicos. En Chile hay algunos que son peligrosos, plaguicidas y otros que no. Entonces hay como un catastro que normalmente hace el Servicio Agrícola Ganadero de los permitidos y los cuales no son permitidos. ¿Ya? Eso puedo comentarte. muy interesante esa pregunta porque de calificar el uso de agroquímicos como una actividad peligrosa necesitaría evaluaciones de impacto ambiental por cada una de las acciones o de los lotes nuevos a aplicar. Realmente poder declararla como una actividad peligrosa sería un gran avance para nuestra región, sobre todo la región que más exporta y que más produce soja. Eh, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Y si no, vamos a dar los avisos de cómo sigue esto y vamos a despedir. Bien. ¿Quieren contar, Javi o Noah, cómo son los siguientes pasos en el marco del acuerdo? ¿Cuándo será la próxima COP y la conferencia de las partes y el foro de defensores
Si lo tienen por ahí, A si ver, no, den los honores. Sí, la próxima COP ordinaria debería ser en 2026, en 2 años más. Y ahí deberían llegar con la guía de implementación desde la Secretaría para la Transversalización de Género. Y tengo entendido que el próximo foro de defensores es el año 2025 y después cada 2 años. ¿Ya? buenísimo. O sea que tenemos bastante tiempo para presionar a nuestros gobiernos a que implementen el acuerdo y que generen esa hoja de ruta para saber cómo va a suceder a nivel nacional. Avi, ¿querés dar unas palabras y nos comenzamos a despedir? Este, pues no, yo creo que hay que estar al pendiente de ahora de lo que se vaya publicando en el canal oficial de comunicación de CEPAL, que es el órgano público regional. Es una página a la que te puedes inscribir y te van a llegar todas las noticias del acuerdo de Escazú. Cuando haya una consulta que tenga que ver sobre algún documento que se va a negociar, ahí va a estar la comunicación. Si quieres saber cuándo va a haber sesiones del comité de cumplimiento, ahí va a estar la comunicación. Entonces, creo que es importante suscribirse al órgano público regional. Aparte, otra cosa, ha habido consultas que necesitan que estés registrado en el órgano, en este órgano regional. Por ejemplo, cuando se hizo la votación para elegir a los representantes del público, era un requisito estar inscrito para poder entrar y hacer la votación. Entonces, ahí, siempre que haya un movimiento, un cambio o algo muy relevante, siempre que estés inscrito, vas a estar así, lo vas a tener la información de primera mano. Creo que eso es importante para las personas que no están tan familiarizadas, que se inscriban. No es por hacerle promoción a CEPAL, pero la verdad es importante estar inscritos ahí para conocer la información. ¿Por qué? Porque puede haber muchos grupos y se puede socializar mucha información, pero estamos a expensas de que la información no sea la correcta. Entonces hay que buscarla ahí tanto en la página de CEPAL como en el órgano público regional. Eh, Igual, si las personas quieren participar en el siguiente foro de personas defensoras o en la siguiente edición de la COP, toda la información siempre está en la página de CEPAL. Ahí vienen las fechas, ahí se habilitan los mecanismos de inscripción, no hay intermediarios, todo se hace a través de la plataforma que habilita CEPAL. Entonces, todas las personas pueden tener acceso a los documentos que se han aprobado en la primera, en la segunda y en la tercera conferencia, desde sus borradores, desde sus versiones finales. Entonces, ahora sí que para que se puedan dar un buen rato y puedan hacer lectura de todo esto, ahí está el canal oficial de comunicación. Creo que nos faltaba comentar eso, que es una de las maneras de participar. Excelente. Realmente este acuerdo necesita de nuestra participación. Así que comentarles que por lo menos aquí en Argentina, de parte de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, también acompañamos en el acceso a la información, facilitando formularios y guiando en esos pasos, que al menos a nivel nacional es más sencillo, por cada provincia se dificulta un poco, pero igualmente siempre le encontramos la manera para poder acceder a la información, que es un primer paso para luego lo que se viene. Y bueno, en ese sentido, Rafa, ¿quisieras dar algunas últimas palabras? Y ya nos despedimos. No, Enzo, simplemente agradecerles a todos y todas por sumarse al conversatorio. Recordarles, sé que somos muy pesados e insistentes, pero tienen en el chat de la sala de Zoom el membership de GAR, es un membership nuevo, está muy bueno, funciona muy bien, es un formulario bastante piola, dinámico para responder, no es el habitual formulario donde, donde uno lo llena y después queda en la nada. Reciben un email efectivamente y una de las quizás novedades más interesantes es que se pueden unir a las distintas comunidades de WhatsApp, ¿no? De los distintos hubs de la familia de GAR, ¿no? El hub legal, el hub de jóvenes, el hub académico y por supuesto el hub latinoamericano
de cual todos y todas estamos trabajando aquí desde este espacio junto a las organizaciones aliadas que también organizaron este conversatorio, Erlo Center, SEDEMA, y ONG Defensa Ambiental. Y bueno, simplemente invitarlos a que completen el formulario y que se unan a la familia de GARM y que podamos seguir trabajando juntos. Y bueno, simplemente agradecerles a todos y todas por haberse sumado a estos espacios virtuales. Seguramente este conversatorio va a quedar grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que quede como material acerca de lo que ocurrió en la COP3 y bueno, cuáles son los pasos a seguir. Así que gracias. Bueno, gracias Rafa, muchas gracias Noah, Javier, Gustavo. Gracias a quienes se tomaron el tiempo de conectarse, aún siendo la hora que ya estamos aquí en Argentina, por lo menos prontos a ir a cenar. Eh, Así que bueno, también agradecer a la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza por generar este conversatorio. Y bueno, les mandamos un afectuoso abrazo y espero que el futuro nos encuentre trabajando en la implementación de este acuerdo y también ejerciendo nuestros derechos para un futuro realmente como lo soñamos acá, en el continente de los grandes ríos, en la Via Yala. Gracias, Enzo. Un abrazo. Si quieren todos antes de salir de la sala, prender la cámara y podemos hacer una foto para quienes estén de acuerdo. Si quieren prender la cámara, si no, ya he hecho una foto anteriormente. Muchas gracias a todos por venir. Ah, espectacular, genial. Sí, vamos a poder hacer una linda foto. Buenísimo. Estamos, muchas gracias. Abrazos, Chao, chao. compañeras, compañeros. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Miriam. Abrazos.